Bien, adelante. Mm, Antonio, ¿tenés Si, alguna duda? Yo si mismo, quieres yo mismo. empiezo yo. Si quieres Ah, empiezo yo. bueno. Mira. Bueno, vale. Que yo quería... Antonio, tú querías... Sí, yo quería preguntar muchas cosas que, bueno, que saldrán, ¿no? Pero venga, Vale. adelante, Si las adelante. preguntas, sí. Bueno, mira. Bueno, empieza tú, Antonio. Ya si yo veo lo al final que no se resuelven, yo ya formulo las Bien, mías, ¿vale? en toda la presentación no he visto los animales. Sí, No os exacto. Los animales no están en el diseño de lo que los humanos normalmente influimos dentro de lo que es la naturaleza en sintropía. No están resueltos los animales en la sintropía, así de directo. Sí que están contemplados, ¿vale? Ernst Götz, el que lo conceptúa, él lo contempla, pero ya como una forma, ¿entiendes? Pero la forma de ganado, o sea, de lo que es ganadería, de manejar grandes de rebaños, un poco la forma de animal, de manejo de animal convencional que conocemos, eso no está implementado en la agricultura sintrópica. Y no Ajá. se centra en eso. No es que no se pueda hacer. De hecho, hay otras ramas que no son sintropía, como el manejo holístico, que se centran en cómo regenerar la tierra y el suelo manejando animales. Eso lo tienen mucho más resuelto y más afinado. La agricultura sintrópica se centra en estudiar o entender las relaciones que provocan cuando tú creces plantas. Y se cuenta con que los animales vienen. Así, pero son Sí. animales más silvestres, más o los que puedas tener en tu lugar. Y sí, te digo, está dentro de la sintropía, no, no está incluido. Pero como tú, es la primera pregunta que tenemos muchos a decir, bueno, ¿y esto qué? Y vamos experimentando. Y bueno, poco a poco. De hecho, otro amigo sintrópico de aquí de la isla tiene ovejas, tiene pavos, tiene gallinas, cocos, y va haciendo modelos agroforestales basados en la sintropía. O sea, la sintropía la tiene en cuenta como para hacer el diseño de las plantas y los árboles de manera que crezcan al máximo, y luego los animales acaban siendo la forma de podar. En vez de que nosotros hagamos la poda con las tijeras o con máquinas, son ellos los que pasan comiendo pastos, comiendo hojas bajas de árboles. Y ahí es el máximo Ajá. que te puedo decir que está contemplado. Bien. Si quiere Marga continuar, yo tengo dudas muy concretas, ¿no? Porque estamos viendo una finca que realmente son robles y pinos y quería preguntar sobre una finca de esas características, cómo cabe cambiarlas, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy concreto. Bueno, pues es lo que más experiencia tengo. Dentro de lo que, a ver, en la agricultura sintrópica, la gente que lo inicia te encuentras con que la mayor parte de los agricultores quieren hacer cultivos convencionales, ¿no? Mm. Y para hacerlo realmente tienen que quitar, si hay bosque, tienen que hacer poda fuerte o cortarlo todo, aportar el suelo y iniciar con un suelo labrado, esponjoso, etcétera. Haces un disturbio grande contando con toda la materia orgánica y la biología previa, ¿vale? Sí. Si no había nada, que es lo que nos encontramos aquí en un campo que ha sido labrado durante 5 generaciones, ya no te encuentras absolutamente nada, entonces no puedes acceder a esa materia orgánica. Pero yo soy de los pocos frikis en los que yo estoy en medio de un pinar joven, digamos, en unos cultivos abandonados en los que el pinar ha avanzado. Tengo pinos de como mucho 40 o 50 años y es la situación en la que estoy. Y digo, uy, esto tiene Pues, pinta de ser divertido de pues experimentar. esto se parece porque es una zona de bancales abandonados de hace 50 años o más, donde, claro, se ha metido el roble y se ha metido el pino. Entonces los bancales Entonces, están muy deteriorados, pero está todo lleno de roble y algún pino y algún los, castaño. claro, Es la zona sur de Gredos para que te orientes un poquito. vale, Ca- eh, vale. Un poco más de pluviometría que aquí, ¿no? ¿Cuánto llueve ahí? pues no lo sé ahora mismo, pero un poco más sí. Vale. Aquí llueve como unos 400 al año, más o menos. Pasa que tenemos un montón de humedad ambiental. Eso Sí, compensa. no, y además por la finca pasan arroyitos, ¿eh? O sea, pasa agua. Ah, bueno, sí. Bueno, sí, es una situación diferente. Lo primero, esos bancales están muchísimo menos degradados que hace 50 años cuando se abandonaron. Ya tienes un bosque. Sí, Lo que sí, exige un trabajo para que tú cambies las especies reina que quieres, ¿vale? ahí está. Si tu especie reina fuera la madera, lo tienes ya montado.
Claro, Puedes vender exacto. leña de pino, puedes vender Efectivamente. leña de... O sea, ese es un poco la dificultad de cuando eres agricultor, de agricultura convencional, es ese cambio de perspectiva de que puedes obtener beneficio de otras especies de las que normalmente lo has obtenido toda la vida. Ni siquiera la madera o la leña, claro, ahora toda la calefacción no es eléctrica o de gas, pero antes tenía a veces más valor que el alimento, sobre Sí, todo en un sitio en inviernos fríos. Ahora no se valora tanto, pero es un valor. O sea, y es un producto vendible también, ¿no? De hecho, es uno de los recursos que se incorpora dentro de los muchos cultivos que puedes hacer en un lugar. Total, todo este rollo para decirte que puedes valorar lo que tienes y ver qué salida tiene lo que ya tienes. Para sí. mí, mi salida, que tengo un terreno degradado porque se labró mucho y poca materia orgánica, de repente me encuentro pinos de 3.000 kilos encima de mí y digo, hostias, yo esto lo quiero en el suelo. Me pongo a cortar como un loco, dejo las maderas más gordas, una parte para leña, porque nosotros tenemos calefacción, Sí. no la vendemos, la usamos, y otra gran parte de la madera para meterla en el suelo. Y esto me ha permitido tener un cambio muy rápido de cultivo, o sea, poder cultivar el primer año. Yo quité solamente los pinos que me Sí. tapaban luz y me llevé 3 de por medio. Pero estoy rodeado, estoy en medio de un pinero, o sea, en el resto de direcciones tengo Tú pinos has adultos. dejado que entre luz. Exacto, es lo primero que necesitan los cultivos y demás. Y labré el suelo, abono verde y como para mientras yo me organizaba los restos de poda y trituraba, el abono verde fuera ya instalando vida y a partir de ahí en cuanto metí madera, semillas, plantas y la propia biomasa del pino, he tenido un cultivo de calabazas y maíces y alquejenjes, más otros árboles que he tenido ahí. Oye, pues muy, muy bueno, teniendo en cuenta de que en esa misma tierra durante 17 años no se había conseguido más que alguna lenteja suelta. De hecho, era mi padre el que había cultivado de forma convencional antes, sin quitar los pinos, hay que decirlo, sí con luz, pero con la influencia del pinar siempre allí y con poco resultado. De hecho, cuando yo planté en sintropía, agregando mucha más materia orgánica en el suelo y distribuyéndola, me salieron semillas que él había plantado 5 años atrás. En este caso, trigo sarraceno, ¿no? Tenías ahí. Claro, el banco estaba ahí, o sea, la mitad de lo que me salió no lo había puesto yo, quiero decir, de especies pioneras, luego ya sí, porque yo puse mucha cosa. Entonces, ese en particular es mi línea de investigación. Yo no soy agricultor, eso es lo primero que hay que entender. Yo no veo a la tierra como un lugar del que producir y vivir, porque yo ya tengo mi fuente de ingresos en otros oficios. Yo soy carpintero, mantenimiento, intento mudarme al campo, pero yo todo lo que estoy haciendo ahora es con base experimental. Intentar entender, yo estoy preparándolo todo, intentando entenderlo todo para que cuando ya sea más mayor y tenga que dejar los oficios duros que ya hago, Sí. poder vivir de la finca en la que estoy. Entonces yo estoy haciendo como un preparado de 7 años, yo digo, va, que yo ya de este pinar pueda vivir con lo que quiera cultivar. Sí. Para mí es importante investigar el caso del pinar porque es el mismo caso en el que se va a encontrar mucha gente que quiera volver a la agricultura y se va a encontrar un pinar en su terreno. En España es lo que tenemos. Tenemos Sí. como pionero pinar. Entonces, ¿cuál es la manera más eficiente de aprovechar todo lo que el pinar ha ganado? Toda la vida que el pinar ha generado, ¿cómo aprovecharla? Que no se les ocurra cortarlo todo, triturarlo y llevárselo del lugar y venderlo como leña. O sea, ese es un poco mi línea de investigación. Entonces, en mi caso ya tengo experiencia de 2 años en la que he aprendido muchas cosas, incluso, sobre todo, compartiendo con el grupo de Telegram, donde hay otros expertos, gente de otros lugares que comparte sus experiencias. El primer año ha sido muy productivo para lo que tenía y el segundo año no me ha salido nada de huerto, nada, absolutamente nada. Esto es por el efecto de que estoy aún así metido en un bosque maduro. Esto yo lo he entendido después. Sí. Si los árboles viejos siguen allí, estancan la evolución de especies jóvenes o de siguientes especies que yo ya había incluido. Te digo, el primer año había conseguido perfectamente maíces, calabazas, también lechugas y cosas muy variadas, pero así en cantidad, eso y los alquejenses, y este año no me ha salido nada. O sea, de huerto, me han salido otros árboles creciendo muy rápido, eso sí. Entonces, bueno, es parte de la experiencia que voy acumulando, pero todavía no tengo una respuesta.
sé que moviéndome por estos principios consigo aprovechar toda la vida y biomasa que tengo en mi lugar. O sea, yo no he traído nada de fuera. Y bueno, Bueno, pues entonces este espacio que yo te digo sería para quitar todo el roble que se pueda, porque realmente lo que más hay es roble, ajá. y pinos, queda alguno, pero que no hay mucho pino en esta zona concretamente, y utilizar los bancales como ya fueron para cultivo en su momento, ¿no? Bueno, el Entonces, roble tiene una ventaja y es que rebrota. sí, Así como un pino, si lo cortas directamente, dalo por muerto. sí, En cambio, el roble lo puedes hacer árbol joven, ¿vale? Puedes dar una poda fuerte. No he podado robles, sí. así que hay que ver la manera en que le podas el máximo sin matarlo. Pero el roble sí que lo puedes jugar como árbol viejo dentro de un sistema nuevo, porque le puedes hacer una poda fuerte y que le obligues a rejuvenecer, ¿vale? Mm, Entonces, más bien los pinos, los que te quiten luz. sí. No tengo experiencia de cómo interactúa las raíces del roble con el huerto, así como con el pino sabemos mucho que en cuanto tú riegas el huerto, las raíces del pino van corriendo y le chupan el agua y tienes huerto como mucho 2 meses, al tercer mes ya está el pino ahí y las plantas no se desarrollan. Con el roble no lo sé. Además que yo sepa, el roble es raíz pivotante que trae nutrientes del subsuelo y puede que sea perfectamente compatible Sí. con huerto e incluso con otros árboles. Sí, la idea de bosque comestible, ¿no? Es la idea. Pues muy Sí, bien. entonces yo el roble creo que es de una muy buena ventaja, sobre todo el roble ya es un sistema más evolucionado que el pinar, ¿vale? La microbiología que genera el roble es más parecida a los ecosistemas que nosotros queremos generar para nosotros comer. O sea, es más parecida a la del huerto y más parecida a la de los frutales. El pinar, por ejemplo, la biología que produce es tan fuerte, el pinar está diseñado para romper rocas. Es muy ácido, tiene muchos exudados, crece como una bestia, no necesita de agua, le da igual de dónde sacarla. Es como una apisonadora. Sí. Y apisonar lo hace muy bien. Pero sí que no lo puedes hacer compatible con plantas más sensibles. Y el roble, esto es muy diferente. El crecimiento es mucho más lento, no tiene esa interacción tan fuerte y con tal de que viva, digamos, y rebrote, incluso que produzca bellota, y además te está aportando madera, o sea, todo eso yo sé que lo incluiría dentro del diseño. Bueno, pues el entorno también tiene castaños. Ese trozo hay poco, hay algún castaño, no hay mucho, y poco más, ¿no? Bueno, quedan algunos olivos, tocones de olivo en la parte más baja, de que alguna vez se sembró algún olivo por allí. Y más especies ahora mismo no hay más. No, pues ya están bien, ¿eh? Sí. Hay que entender una cosa del beneficio Bueno, que trae higueras, perdón, higueras sí que queda, hay alguna higuera en el entorno. Ah, bueno, que de castaño, bueno, todos son, me estás al final hablando todo, menos el pino son todos frutales. Sí. Eso, otra cosa es que no quieras nada de fruta, entonces, bueno. No, sí, Pero sí, sí, no. La idea es fruta, ¿no? Pues es un bosque que dé alimento, ¿no? Pero claro, en general, regenerarle o generar uno nuevo, quiero decir. sí, lo que tendrá este bosque, no porque lo haya visto, sino por la impresión que estoy cogiendo de cómo la impresión que tienes, parece como que está estancado, como que no genera abundancia, como que no genera hoja nueva, materia orgánica nueva, como que va todo lento, o No, un claro, poco todo. aquí fue una zona de cultivo hace 50 años, en los bancales, que estarían limpios. Y se han ido llenando de robles, pinos y toda la semilla que ha podido. Y claro, eso ha hecho que ha tapado todo. La ¿Sabes? luz al Eso suelo está, llega muy poco. pues eso está estupendo, es la mejor de las condiciones, porque ya tienes ahí la materia orgánica, Ujú. las plantas vivas que cuando tú tienes que, para un cultivo nuevo, dale luz. O sea, corta las copas que hagan falta Sí, para sí, sí. tener luz en donde quieras y las plantas que has cortado van a rebrotar y a generar hormonas de crecimiento. Tienes Ujú. casi, te digo, en la mejor de las condiciones. Toda la Me biomasa. alegra mucho oírlo. Sí, sí, joder, que ya te digo yo, ya quisiera yo de eso ahí, quiero decir. Sí, Además, en tu bosque ya tienes más variedad, más biodiversidad de árboles y de animales asociados y de insectos asociados que lo que tengo yo en un puro pinar. Entonces, sí, sí. vas a tener, además de que las raíces de los robles, los castaños no lo sé, las raíces de los robles son muy profundas. Van a dar nutrientes que están en el subsuelo
y con las hojas ponerlos en la superficie. Tiene pinta de que tu ecosistema es muy fácil tenerlo con mucha variedad de árboles y que sea sano. Necesitas, como ha enseñado al final del curso, en tu caso es la motosierra. No, no, está claro, cuando tú has Herramienta la hablado de motosierra. tijeras, yo he pensado en motosierra. Sí, pues en tu caso es motosierra. Los pinos hacen... Yo no me preocupo de los pinos porque hay mucha semilla en el suelo. En cuanto el suelo recibe sol, hay piñones por ahí que salen disparados como balas. Entonces los pinos los puedes cortar desde abajo y aprovechar esa madera. ¿En Sierra de Gredos tienes el suelo ácido o alcalino? Pues no lo sé. Bueno, lo puedes mirar. Aquí es que en Ibiza tenemos suelos calizos. Ahí, a ver, hay granito en el entorno. Ácido. Tienes el suelo ácido. El papel de los robles es mucho más imprescindible ahí. Los robles alcalinizan el suelo como especie. No sé si los castaños también. Pero no, luego si quieres nos ponemos en contacto y ya hablamos y te voy dando más ideas por dejar alguna otra pregunta. Dejar espacio. Sí, pero en tus condiciones para mí son muy buenas, muy, muy buenas. Muchas gracias. Un placer. Marga, ¿quieres intervenir? Sí, mira, voy a ponerme el vídeo ya que somos pocos. A ver qué pelos tengo. ¿Me veis o no? Es que no sé. He puesto la cámara, bueno, da igual. He puesto la cámara. Bueno, te vemos la foto fija. No. Vale, ahora. Aquí. ¿Qué tal, Marga? Cantado. Me he cortado el pelo igual que tú. Mira, bueno, a lo que voy. Que un poco siguiendo con el mismo tema que estaba comentando Antonio. Yo he visto en tu charla que has expuesto la evolución del ecosistema en sintropía según Götz, ¿no? Que lo de los 4 meses, año y medio, tal y cual. Pero ese esquema que era referente a que a resetear cada ese periodo, o sea, a los 4 meses plantar otra cosa o sembrarlo todo desde el principio y en los 4 primeros meses es lo que te evoluciona al año y medio ese y luego al siguiente periodo 5 años, decía, ¿no? Y 18 y 40. Todo ese periodo que has nombrado, ¿a qué se refiere? A que en ese periodo como que se resetea y se planta otra cosa, o desde el inicio es lo que va a evolucionar. ¿Cómo explicarlo? Bueno, explícalo tú. Son todas las especies plantadas el mismo día. Vale. Pasa que los árboles de crecimiento lento, los que empezarán a dominar a los 18 y 40 años, son tan pequeños que los primeros meses lo que ves son las judías, el maíz, etcétera. Es una foto, cuando presentaba en el documento esto es, digamos, la parte más visible, pero debajo de esos cultivos están los árboles de crecimiento lento. Entonces, todo eso está sembrado el mismo día. Ajá. Luego, sí. Vale, sí, y el otro esquema que decía de Götz, que era que proponía en un punto dado, cuando se tiene el capital natural, me parece que era completo, ¿no? Resetear entero, quiere decir plantar otra vez todo de nuevo. ¿Qué significaba eso? Sí, cortar todo. En este caso, hay que tener en cuenta una cosa, que esto lo he aprendido después, ¿eh? En la primera charla no tenía tan claro. Con otros profesores que han venido de México y Brasil, que se nota cuando alguien ha visto sistemas agroforestales viejos y te lo explica de forma tan natural que notas que ahí hay información asimilada, ¿no? Pero uno de los cultivos básicos a tener en cuenta en un diseño es la madera. ¿Qué pasa? Que a los 20 años de un cultivo, de haber conseguido frutos, de haber conseguido huerto previamente, etcétera, lo que te puedes inventar, llega un momento en que los árboles que dominan el ecosistema envejecen. Y todo el ecosistema se estanca, porque en este caso porque no hay unas especies que hayas puesto que lo lleven aún más allá, ¿no? Cuando llega a ese punto es el momento de cortar todos los árboles y cosechar la madera, ¿vale? Cosechar la madera para venta, pero todas las ramas y hojas y todo el capital natural conseguido, ya cuando empiezas con eso, empiezas un punto mucho mejor. Es lo que se hace ahora de deforestar zonas para cultivar justo después, es lo que nosotros haríamos en este momento, ¿no? Ajá, que tendríamos ya el suelo rico. Claro, pasa que ese suelo rico no lo hemos secuestrado en un bosque natural, lo hemos generado nosotros cultivando. Los primeros años esa primera fase va a ser de cultivos resistentes, con poca materia orgánica. Pero cuando llegamos a la primera cosecha de madera a los 20 años o 25 años, el suelo es una película diferente que te va a dar especies muchísimo más exigentes.
y tendrás que volver a sembrar, pero el consorcio de especies será totalmente diferente, será mucho más abundante. Yo creo que es por eso que en el sistema de acumulación hay una plantación y ya metes un jaleo de semillas importante que te va a llevar todo ese proceso, pero luego cortas y metes otro jaleo de semillas, otro consorcio de plantas más abundantes. De hecho, o sea, como un reseteo, ¿no? Un reseteo. Sí, sí. Cortar a ras, Vale. labrar si necesitas, porque en un suelo de bosque ya no es tan necesario labrar, ya es más mullido, no es un suelo compactado, no es tierra dura como un ladrillo. Tú en un bosque bien, puedes meter la mano en la cobertura y meter una semilla, ¿entiendes? No, no es necesario. El labrado sobre todo es necesario para que las semillas conforme germinan tengan una estructura en la que hundir las raíces bien, llegar a los nutrientes fácilmente y anclarse y pillar agua. En un suelo de bosque, no digo de pinar, ¿vale? Cuando digo bosque no me refiero a pinar, me refiero a cosas con más especies, con más diferentes hojas y demás. Ese suelo es mullido, ¿no? Entonces, incluso solamente tienes que hacer los trabajos de corte y sembrar directamente. Entonces, es que yo creo que estamos todos un poco en el mismo punto. En un sistema ya establecido, tipo convencional, como en mi caso comenté aquí en el grupo, de cerezos 4x5, que deben tener 7 o 8 años, es mejor cortar por lo sano o ahora mismo no hay material, no hay capital, entiendo, vegetal, o sea, natural. Yo me imagino que tendré que regenerar el suelo, tal cual, pero no se puede regenerar el suelo con los cerezos allí, cortándoles y tal y cual, y metiéndole pasto, o Sí. por ejemplo, se está quedando algún hueco de los cerezos, estoy poniendo alguna higuera, etcétera. Entonces, ¿tú qué recomendarías? ¿Cortar por lo sano? Si se pudiera hacer lo que se quisiera, ¿cortar por lo sano o ir incorporando especies y viendo cómo evolucionan y tal y cual? Depende mucho de la edad de los cerezos. Aquí nos hemos encontrado en Ibiza, hay monocultivo de almendros y algarrobos. Es un ejemplo parecido. Nos pasa con los almendros. Aquí los almendros los estamos quitando porque son de 50 años. O sea, no solamente no son productivos, sino que frenan la capacidad de crecer en las plantas alrededor. Están ahí senescentes. Eso no transmite, ¿no?, hormonas. Exacto, esos árboles fuera. Pero si son árboles jóvenes, te estoy diciendo yo que sí. En el caso de los cerezos no conozco bien la velocidad de crecimiento, pero yo supongo que 10 años se considera que empieza a producir y que todavía entonces está en una fase de crecimiento y es interesante. Pues esos los mantendría siempre podándolos lo que admitan para que luego produzcan bien, porque tampoco sé si el cerezo produce de la rama del primer año o del segundo, que eso ya me pierdo entre tantas especies. Yo tampoco lo sé. Vale. Es que lo lleva mi padre ahora mismo. Entonces, los cerezos, que además está claramente que es claro que el cerezo es la reina, entonces es complementar lo que se pueda en el espacio disponible. Solamente quitaría por entero los que se vea que no van a poder aguantar podas, con lo cual no tienen vigor. Ese vigor, aunque te dé pena al árbol, pero va a restar juventud a los de alrededor. Entonces, hacer digamos, si no se han plantado todos a la vez, pues hacer una selección, dejar a los más jóvenes y el resto complementar en el espacio disponible. Si los has plantado en 4x5, te da para meter de todo. Es una situación muy parecida a la que tienen ahora aquí en Ecoterránea, de árboles plantados cada 4 metros. Y en el cerezo, que ya es un estrato bastante alto, se podrían poner emergentes, que hay varias, para dar biomasa, sobre todo, y algo de sombra, y estratos bajos. Aunque no sé si los tenéis por la cruz muy baja ya, ¿no? Para poder cosechar. Están para coger con la mano, casi toda la cereza. Entonces, los estratos bajos, más que ser árboles, ya es jugar a matas, ¿no? O ya directamente que el pasto que pongas entre líneas de árboles, que llegue hasta, digamos, hasta el pie del árbol, ¿no? Nos dice que nos desconectamos en unos minutos, ¿no? No, dice que no dispone, no, y al final que no, ha puesto aquí, ha puesto que no, vale. que no hay límite, que no hay límite. Vale, perfecto. ya termino, solo una última cosa. Yo estoy, cuando contacté con vosotros a través de Fanta, el grupo y tal, desde entonces prácticamente estoy acumulando semillas de toda clase. Entonces yo pensaba soltarlas por allí y pensaba pregerminarlas, es decir, meterlas en agua 24, las horas que sean necesarias, tal cual. Pero te acabo de escuchar ahora, bueno, en la charla decir que no, que es mejor soltarlas allí y las que en su
el clima, o sea, la climatología y las condiciones son las que van a ir definiendo cuáles van a ir germinando, ¿no? Entonces, ¿crees que es mejor, bueno, reafirma un poco, quería que reafirmaras un poquito lo que has dicho, es mejor soltarlas tal cual y si no germinan ahora, será que no tienen, después del invierno, será que no tienen condiciones o no es su momento, ¿no? Estás diciendo Sí, eso, ¿no? a mí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, las semillas de aguacate. Todo el mundo me decía que es difícil de germinar, que si por los 4 periodos del agua yo las pongo en el suelo, que le asome un poquito la puntita de arriba, es que me salen todas. Pero, si Pero no, sin humedecer ni nada. Pero hay que mantenerlas húmedas, ¿no? Estas. no, el suelo tiene que estar bien estructurado. O sea, lo que sí que he hecho es el trabajo de madera y cobertura. Y la cobertura es la que da esa humedad permanente y cuando el aguacate lo nota sale como una bala. Si no No, fuera por si no fuera por la cobertura, esas semillas no me hubieran salido. Y aquí con el tema de las semillas, es otro mundo aparte. ¿Por qué? Porque es que cada una es una película. O sea, hay semillas que yo lo estoy descubriendo ahora. Hay semillas que las tiras al suelo y salen y otras que las tiras al suelo y adiós. O sea, no adiós, que tienen que se dormancias que pierden. no sabes con qué condiciones se despierta y cuando esa semilla te da igual, pues te da igual. Pero si es una de las reinas que tienes previstas en el cultivo, tienes que hacer algo con eso. Entonces, si tienes una semilla rara, que además tienes poca cantidad y además tienes que estudiarla bien, cómo se le rompe la dormancia y forzarle la germinación para que germine, porque luego tú lo echas en el suelo y no sabes si vas a ser capaz de reproducir exactamente las condiciones en el suelo para que esa semilla salga. Pero realmente eso yo solamente me focalizaría con las reinas, con las productivas. Incluso te diría que con algunas que quieres mucho porque dan mucha biomasa, porque yo casi tengo más reinas en la biomasa que en la comida, ¿no? Yo quiero biomasa por todo. Entonces a eso les pongo más atención, pero siempre hecho aún así, si tengo cantidad suficiente, también metería en tierra para observar en qué condiciones germina. De hecho, si son de biomasa y medianamente pioneras y el suelo está degradado, te funcionan seguro. Ahora, si el suelo ya tiene un poquito de cobertura y ya te lo has currado un poco, las pioneras no salen ni una, pero ni una. ¿Entiendes? Salen otras. Sí, sí. Es que pasa. Yo he tirado un montón de... Y otras que las ponen como pioneras, pero que son pioneras cuando hay un poco más de condición en el suelo. Por ejemplo, el pasto de Mombasa o la crotolaria son abonos verdes. Bueno, crotolaria es un abono verde de verano, muy interesante porque funciona bien con secano en verano. Y todos corren a pillar semilla y resulta que sí, es verano, pero cuando el sol ya tiene, cuando el suelo tiene ya bastante materia orgánica. Y echa crotolaria como un loco y no he visto ni una. En otros sitios sí, porque tenía más materia orgánica, en esto no, y me salen otras. Por ejemplo, ¿qué planta haría esa misma función que yo quiero? Pues no ha sido la crotolaria, ha sido el sorgo. El sorgo sale como una bestia cuando el suelo está casi en piedra viva. Pues, joder, vale, esta es. Ahora hay que Ahora, buscarla. al sorgo le pongo un poco de pinaza por encima y no sale. Me sale en Mombasa, me sale otra. Entonces, casi por eso lo más fácil es pillar todas las semillas que puedas y echarlas, porque es que no sabes cuál va a salir en el momento exacto, con la cantidad exacta de biomasa y de relaciones que hay en el suelo. Yo no quiero saberlo, es que si me va a explotar la cabeza. Yo tiro toda la semilla y que ahí se haga lo que quiera. Y lo que no me interesa, porque mucho de esos soportes, todo es biomasa. Todo es para cortar y para mejorar el suelo. Y la mayoría de estas rebrotan encima. O sea que no las estás matando ni siquiera, ¿no? Y con las semillas de árboles igual. Yo he puesto... A ver, es que para mí el almendro ha sido una maravilla. Germina a la semana. Metes una almendra en el suelo y sale. Y digo, bueno, yo luego no sé si comeré almendras, pero por lo menos tengo biomasa. Y sembré las almendras así, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Las puse en fila india, a lo largo de la línea. Otro tema que no habla las intro... ¿Has terminado? Perdón. Sí, no, sí, que me enrollo. Ya. Sí, después digo que ya. Ahora van a decir que soy yo la que tardo tanto. Bueno, que otra cosa, dos cosas rápidas. Una, las voy a hacer todas seguidas y ya contesta como te parezca. Mira, la primera es, no se da importancia, ¿no? Porque se le deja por lo visto creo que no se trata este tema. El injerto es para adelantar para poner que salga la variedad que tú quieres, que en un patrón más resistente, etcétera, ¿no? Este tema no se habla en Sintropía, ¿no? Y que yo sepa, no lo he visto en ningún sitio hasta ahora. Y claro, esto es para
eso para adelantar la fructificación y que se haga la fruta que tú quieres con otro patrón quizá más resistente, etcétera. Y el tema de la agricultura, y otra cosa que yo me acuerdo de Ernest Goetz en una plantación que estaba empezando en Cataluña, que fue una de sola, traía con pastos y tal y cual, cosas en semilla y plantones que se traía del vivero ya directamente. Entonces yo creo que la sintropía es un poco la amalgama de todas las ciencias metidas ahí, que algunas veces se te adapta de una manera y otras de otra. Y otra cosa más que quería comentar es el tema de la sintropía a gran escala. No sé, a mí me inquieta bastante el tema este que yo en todas las veces que hablo de sintropía con gente y tal, que son casi siempre vinculados a la agricultura convencional, lo que les preocupa, claro, es cómo se puede tener un sistema productivo a nivel comercial, ya dependiendo del sistema, que a lo mejor no hay que producir tanto ni exportar ni cosas de esas, pero bueno, producir por lo menos a modo local, alimentar una comunidad con la sintropía. Quiero decir, no se va a estar todo el día trabajando ahí, tal y cual, buscar en Brasil, ¿no? Adaptando máquinas de poda, máquinas de rozar, etcétera, etcétera, un poco enfocando esto de cara a quizá un futuro, pues eso, queramos o no, somos seres que tendemos al mismo esfuerzo y por tener cosas mecánicas y automáticas. Un poco que comentaras un poco, son tres cosas ahí en una, pero ya por terminar un poco y que ya te organices tu tiempo. Ah, no, tranquila, me recuerdas la primera pregunta porque sí son cosas que son la dudas primera, multiplicadas. La sí, primera he dicho del injerto, he dicho vale. de la gran escala esta, y el otro era que lo que era el de otro. Plantones, ¿no? De plantones y semillas. Ah, sí, ¿qué opinas tú de esto de los plantones? Sí, también. A ver, a la hora de poner un cultivo se pone tanto plantón como semilla. Eso ya depende sobre todo de qué especies tienes acceso. Por ejemplo, nosotros aquí plantamos eucaliptos, sobre todo como fuente de biomasa, y no conseguimos semillas de eucaliptos, los tenemos que comprar, planteles. Y tienen diferentes funciones, ¿vale? Un plantón te crece mucho más rápido que una semilla, te acelera entre 1 y 2 años, ¿vale? Y sobre todo si es una especie de crecimiento rápido, te da sombra buena al final del primer año y el segundo año seguro. Entonces, con planteles es mucho más caro, porque cada unidad de plantel te cuesta bastante más, pero el resultado es mucho más rápido, ¿vale? Ahora, ¿qué ventaja tienen las semillas? Que están más adaptadas al momento en el suelo y las relaciones que crean las semillas en el suelo conjunto con otras especies es mucho más biodiversa, más rica. Pero esto es la teoría, luego no sé si lo veis, ¿entiendes? Sí que se ve, yo lo veo, lo he conseguido como así intuir en la cantidad de insectos, bichos y otras plantas que crecen bien rodeando, por ejemplo, las almendras en semilla que he puesto yo. Entonces, los dos son válidos. La sintropía en realidad es que no se mete en eso. Se mete en que observes a ver qué diferencias ves. Pero yo lo que he observado es eso. Con planteles va a toda leche y con semillas va a otro ritmo. Tema de planteles. Sobre todo, con planteles necesitas hacer más densidad de plantel que con semilla. Quiero decir, si tú pones 17 semillas en un puñado, te saldrán 5 o 6, las que puedan en ese momento. El resto se quedan. El de planteles, si pones varios puntos, bueno, es otro efecto, es más caro, pero el efecto que hemos visto en las plantaciones de aquí es que si hay árboles que han ido más rápido que otros, ¿vale? Unas plantas las has puesto de semilla y otros de árboles, ya hay una desincronía entre unos y otros, y hemos visto que los árboles que no están bien adaptados a ese momento vienen las plagas y se lo comen. En nuestro caso, conejos. Además, se comen plantas que en mi vida me hubiera imaginado que se comiera el conejo, como es el ricino, que es una planta más o menos venenosa. Pues como el ricino ha salido un poco fuera del lugar, vienen los conejos y lo arrasan. Luego, cuando está todo un poco más normalizado, ya hemos frenado un poco a los árboles rápidos, hemos puesto bien más en el suelo y todo el ecosistema ya está un poco más en la misma velocidad de crecimiento, de repente a los ricinos los dejan en paz. O sea, son sutilezas, pero a la hora de elegir plantel y semilla, para lo que sabemos nos da igual, quiero decir. Eso desde luego. Para mí la semilla es muchísimo más abundante, pero al final vas a jugar los dos. Vas a tener planteles que, uy, ahí estoy viendo una amelia que está saliendo de un montón de tierra y cojo y me la pillo y me la llevo, ¿no? Por decirte algo.
Luego la primera pregunta ya me ha olvidado. Perdona, Robert, antes de seguir, si queréis, como por si se corta la conexión, os he enviado un enlace nuevo al mail. Entonces, si se nos corta, salís, volvéis al mail y le dais al clic en el que pone segunda conexión para dudas de sintropía. ¿Vale? Lo tenéis todos en el mail, menos Munía Recas, que no identifico tu mail por ese nombre. Entonces ponme un privado por si me dices cuál es tu mail y te envío también el enlace, ¿vale? Si queréis continuar. Hacemos así, solo si se corta, ¿no? Si no, seguimos aquí. Muy bien, la otra pregunta, ahora me he recordado, es con respecto a los injertos. Tampoco se opina en sintropía, realmente es una técnica válida y sigue siendo bueno poner pies resistentes con frutos que tú quieras productivos. Pero si tienes un sistema sano, es menos necesario tener pies resistentes. Eso es lo que yo he comprobado. Todas las semillas que yo estoy pillando son de variedades débiles. O sea, las almendras que comemos son las almendras dulces que tienen pies más débiles que las almendras amargas. Los aguacates que estoy poniendo son de variedades más débiles porque son escogidas por frutos gordos, no por pies resistentes. Pero me están saliendo como balas. Quiero decir, como las condiciones las estamos mejorando y el sistema protege a todo el ecosistema en conjunto, a todas las especies, puedes poner de semillas especies débiles que también salen adelante. Eso es lo que yo he podido comprobar. Pero, por ejemplo, injerto es súper práctico por muchas cosas, o porque esa variedad es la que va a tener salida para venta, básico. Si vas a poner otra cosa, pero luego no te lo compran, pues, que tengas la capacidad de comértelo todo. No siempre será ese caso. Procesarlo, se puede procesar todo, sí, para conservarlo. Pero para un agricultor, siendo sinceros, la mayor parte de los agricultores no son para autoconsumo, son para venta y están limitados por lo que el mercado les compra. Entonces, el injerto sigue siendo la mejor solución porque además, por muchas cosas. Y si es para autoconsumo, hay soluciones como que en un palo en un pie de membrillo puedes injertar manzana, pera, de distintas variedades con el mismo pie. O sea, eso es muy práctico, por ejemplo, para tener incluso fructificaciones en diferentes momentos, etcétera, ¿no? Y comemos más variado. Pero eso ya es otra tecnología que realmente la sintropía lo vemos ya solucionado, es que nos pega un poco igual. Sí que os digo que coger semillas que sabemos que son débiles, como el aguacate hash, que siempre está injertado en otra variedad de aguacate para ser resistente, a mí me están saliendo muy rápido, los veo sanos y no tienen enfermedades porque ya están dentro de un sistema agroforestal, dentro de unas mejores condiciones. Estas semillas en monocultivo ya estarían muertas. Y la última... El aguacate, sí, ahora te lo recuerdo. El aguacate no he podido preguntarte, el aguacate hay que conservarlo en la semilla con cierta humedad, ¿no? Si tú no la vas a poner a germinar, es que has comentado que la siembras directamente en tu tierra muy buena tal. Pero desde que te comes el aguacate hasta que lo siembras, se deseca, se puede morir, ¿no? Sí. Además conviene ponerlo en una bolsa de plástico sin luz. Y ahí lo que pierde es la humedad y eso es lo que lo seca y pero vamos, yo llego a poner semillas que se me han olvidado un mes por ahí, que ya estaban un poco resequillas y me han salido, o sea, que sí. Pero lo suyo es sí, comerlo y ponerlo. Y la otra es la de la escala. ¿Qué opinas tú de la sintropía a gran escala? Pues muy necesaria. Quiero decir, no solamente que ya pensemos que los nuevos cultivos ya tengan una tendencia a ser más biodiversos, porque esto es lo único que es sostenible y lo que no requiere insumos, sino también, como es tu caso o el de muchos, el incluir más especies en cultivos ya establecidos. Entonces, la gran escala y la mecanización es que depende completamente del cultivo. ¿Qué es lo que tienes que manejar? Si vas a meter en el caso del ciruelo no, pero del cerezo no, pero si va en almendros y en olivos, si tienes que meter en maquinaria con paraguas para recolectar, pues todo se tiene que adaptar a esos accesos de maquinaria y etcétera, ¿no? Y se puede, pero al final, eso es un poco lo que comentaba en el vídeo, el principal freno, el recurso más limitado es la materia gris. Es el pensar cómo hacerlo, porque luego los recursos los tenemos.
y se puede perfectamente adaptar la maquinaria ya existente y los métodos ya existentes para adaptarlos a ese uso. Básicamente es no quemar y no llevarte la biomasa afuera. Si todas las podas y todo el pasto y todas las malas hierbas las pones bajo los árboles, que eso es, en vez del rastrillo para afuera, el rastrillo para un lado, ya está. Ahí, claro que luego está bien que luego cada vez haya más maquinaria más especializada, pero eso, la sintropía es algo que ya podemos hacer. A gran escala también. Falta simplemente sentarte y organizarlo, que no es poco, ¿eh? Que agota. Muy bien, muy bien. Gracias por este mono dedicación. Bueno, espero que sea útil también para los demás. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por aquí? Yo me sigo abanicando, hace calor. Bueno, no hace falta que tengáis vergüenza o puede ser un tema más tangente si queréis. Hola Robert, soy Laura Irina Wild. Yo te quería preguntar, no pongo la cámara porque estamos comiendo y es un poco... Pero bueno, muy bien. Te cuento. Mi pregunta es muy básica, es que he visto que recomendáis lo de enterrar madera para aportar ya carbono en la tierra y micelio y demás, pero no he visto que nombres que añadáis nitrógeno, que añadáis estiércol ni nada. ¿Lo hacéis o no? No, a ver, no, en sintropía no es un recurso necesario, porque el nitrógeno ya las plantas o sea, el nitrógeno lo aportan las raíces de las plantas, con las colonias de bacterias asociadas a esas raíces. En los diseños sí que buscamos que las plantas de soporte, que llamamos, muchas de ellas son fijadoras de nitrógeno, ¿vale? Pero no dependemos ni de estiércol de animal, ni de abonos, ni nada. Buscamos realmente una agricultura que no dependa de insumos. Pero como esto es en el momento inicial, ¿no? En el momento en que tú empiezas el proyecto y pues haces la zanja y entierras la madera, todavía no tienes ese nitrógeno disponible. Entonces estarás haciendo un proceso de compostaje bajo tierra, absorbiendo el nitrógeno debajo de la tierra y quitándoselo así a las plantas que ya hay, los árboles, ¿no? Sí, pero el intercambio, esto es una de las preguntas que también se hacen mucho, sobre todo cuando usas madera triturada, el secuestro que esta madera triturada provoca de nitrógeno para descomponerse y que no lo deja disponible para las plantas de huerto. Absorbe del aire, ¿no? Pero yo al enterrarlo, ese es el problema que veo, ¿no? Que entonces lo estás absorbiendo de bajo tierra y por tanto quitándoselo a los cultivos. No, no exactamente. O sea, una vez hay que entender que bajo el suelo las cosas se mueven mucho. O sea, si de verdad se está descomponiendo en superficie, hay bichos que viven justo debajo y microorganismos y hongos y demás que no se quedan en la superficie, están conectados con galerías más subterráneas y van moviendo los nutrientes, se mueven de una forma que es asombrosa. Pero tiene que haber descomposición. Lo que pasa, el problema que puedes tener es que la parte de cobertura que tú echas de triturado esté seca y entonces, si está seco, no hay bicho que lo pueda mover. Bueno, carcomas y otros comedores de madera. Pero lo que te quería decir, el secuestro de nitrógeno producido por la madera es mucho más fuerte y más rápido si tú la madera la trituras y la entierras. Porque con mucha madera triturada, la madera tiene mucha superficie en contacto con la tierra y este intercambio es mucho más fuerte. Pero si tú metes un troncazo así, que va a tardar 2, 3, 4, 5 años en empezar a descomponerse, ese intercambio es más lento. Aunque hay más cantidad de madera, la superficie de contacto es mucho más pequeña, ¿vale? Ya. Entonces no se produce, y además lo que intentamos es enterrar la madera más gorda posible. Gordas, medianas y finas, para que esa instalación de hongos pueda suceder en diferentes velocidades. Y además, aunque secuestra nitrógeno, porque necesita nitrógeno para descomponerse, pero es una velocidad más lenta. Si fuera, por ejemplo, que esto lo he notado, yo soy carpintero y he probado la viruta de madera y eso es un horror, o sea, ahí no crece nada. Claro. Pero es más por esto, ¿entiendes? En cambio, he metido troncos así al lado y, oye, las cosas no tienen ningún problema con este tema del nitrógeno. Y siempre
Bueno, claro, esto con el tema de la madera. Luego siempre usamos especies de soporte que sean leguminosas, fijadoras de nitrógeno, o otras familias fijadoras de nitrógeno. Vale, vale. O sea, lo entiendo, ¿eh? Tengo mis dudas, me genera mi confusión, pero entiendo lo que dices. Así que, pues eso, perfecto. Muchas gracias. Un placer. Bueno, cualquier otra duda, pues ya. ¿Alguna otra? Rocío, Munia, Fanta. Bueno, pues nos vamos a comer. ¿O qué hacemos? Yo es que ya estoy comiendo. Me ha pillado con el postre de cumpleaños. Mírala, ahí con todo el azúcar en sangre. Hombre, claro. Pero yo sé que cuando has dicho el tema de la pluviometría, ¿tú has notado en todo este tiempo que quizás ha aumentado? Porque es una de las cosas que hablaba Earthwatch, ¿no? Que de haberse reducido drásticamente lo que es la pluviometría en la zona donde él empezó, el tema de haber más vegetación, más densidad y más conservación de esa humedad, pues al final genera esa atracción de lluvia. ¿Tú lo has notado? La generación de lluvia absolutamente no, porque en 100 metros cuadrados te juro que mi impacto en el ecosistema es un poco pequeño, ¿vale? Quiero decir, no. Yo lo que es en tema de lluvia no. Lo que sí que he notado es la resistencia de las plantas a la sequía. Eso sí, este año nos hemos emocionado a plantar en muchas más partes del terreno. Nosotros dependemos de un pequeño pozo, que durante el invierno eso da agua, toda la que quedamos, pero en verano pues nos hemos quedado ahora sin agua, muy poca. Y llevamos 2 o 3 semanas sin regar, pensando que vamos a perder casi todo, porque muchas cosas son sensibles, y nos hemos encontrado con que está casi todo igual. Es lo único que he notado, o sea, hay mucha mejor gestión del agua, no se va por el agua del suelo y, hostia, ahí he notado un gran cambio. Que llueva más, no. El tema de que una masa forestal consiga atrapar más lluvia se produce en superficies mucho más grandes. Lo que habla en Earthwatch son 500 hectáreas. Y lo que ha conseguido hacer 17 nacientes en su finca haciendo un trabajo ya de muchos metros de altura en 500 hectáreas. Entonces, una cosa curiosa que a mí me comentaron hace poco, me dice, que me hubiera gustado incluir en el vídeo como curiosidad, es que el agua, el planeta, es toda la misma. O sea, no se va al agua al espacio, más bien suele venir. O sea, el planeta no se está desertizando, como puede parecer según cómo lo oigas, ¿no? Lo que pasa es que se está concentrando el agua. Entonces, los bosques son capturadores de agua ambiental. Crean masas de aire frío bajo las hojas y en cuanto pasa aire húmedo empiezan a hacer llover. Y todo eso crea como depresiones que atraen las nubes de lluvia. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí tenemos problemas de desertización y hemos perdido mucha masa forestal y cada vez atraemos y atrapamos menos lluvia, pero donde hay bosques se están inundando. Toda esa humedad que huye de aquí está parando allá. Entonces, estamos creando extremos, ¿vale? Pero porque el agua es la misma. O sea, si aquí generáramos más masa forestal, con sintropía o simplemente otro método, esta masa forestal estaría reteniendo la humedad aquí y no se iría a inundar los trópicos. Entonces, el efecto de las lluvias se nota a gran escala, porque se mueve por las nubes y se mueve a más escala, ¿no? Pero sobre todo lo que sí que notas, el primer año lo puedes notar realmente, es cómo el agua se aprovecha, o sea, cómo las mismas plantas las tienes bien sanas. Yo lo noto en los aguacates, que normalmente es un mal ejemplo de cultivo porque se requiere mucha agua para ellos y están todos ahí, te juro, bajo hoja de pino, que cualquier otro agricultor me hubiera dado una pedrada a la cabeza por hacerlo así, ¿no? Pero ahí están y están sanos. Entonces, el agua es mucho más efectiva, así, eso sí que lo ves. El resto, no. Yo no. Aquí llevo un poco menos que el año pasado desde que hago sintropía. Pero creo que no soy yo en concreto. Y yo otro tema que desde, bueno, como este verano ha habido muchos incendios, me planteaba, no sé si alguno lo había pensado,
lo que podría aportar la sintropía en todos esos terrenos que se han ido, la vegetación. No sé, me planteaba hasta qué punto, pues eso, toda esa densidad, todo esa gran cantidad de semillas que pones podría ayudar en un momento así, ¿no? Yo digo, jolín, yo pensaba que sí que debería de ser muy positivo, no sé. Pero no es una pregunta, es como un pensamiento de si, ¿cómo lo ves tú? Pues que sí, que muy claramente. Además, no lo he comentado aquí, pero la agricultura sintrópica es con diferencia la forma más barata de agricultura. Lo mismo, solamente necesitas tierra, que la tierra no la necesitas, está ahí, y semillas. O sea, dispersando semillas, ya toda la tierra, incluso las tierras degradadas por incendios, porque teniendo variedad de especies que el suelo puede elegir para hacer crecer, eso se regenera muy rápidamente. Pero bueno, eso ya entramos en una parte, digamos, yo lo llamo como de política y de influencia, que claro que sería perfecto que hubiera banco de semillas en todos los suelos, pero bueno, eso ya se escapa de mi influencia, ¿no? Y sí, desde luego, cuanto más fertilidad tengamos por todos lados, menos esfuerzo tendríamos que hacer para conseguir fertilidad. Vamos, yo he elegido la sintropía porque yo no soy agricultor, así de claro, porque yo no cojo una azada, yo no cojo un motocultor, a mí me gusta el hacha y la sierra, o sea, yo tengo una forma de agricultura con la que puedo ir dando machetazos y comiendo frutos. Es la única agricultura que me da esa opción. Trabajar de pie y comer de pie, no trabajar agachado. Bueno, esto es un poco como una coña, ¿no? Es una cosa muy personal. Yo me siento más cómodo dentro de bosques a la hora de cultivar, más que dentro de lugares más planitos o más... sí, muy bien. Pero claro que sería ideal que un profesor que vino de Brasil, Sergio Laya, nos decía que él en España empezaría a tirar semillas de leucaena, un tipo de leguminosa que fija nitrógeno, por helicóptero por todo el territorio español. Eso como lo primero. Y luego ya se pensaría qué se hace en cada lugar, ¿no? Como una forma de recuperación de suelos y de recuperación de masa forestal. Es un árbol de crecimiento rápido que no interfiere en el crecimiento de otras plantas, o sea que puedes tener huerto, puedes tener otros árboles, es muy combinable, es de secano y de calor, o sea, de hecho, en primavera y en otoño apenas crece, solamente crece en los meses fuertes de verano y se frenaría desertización en 2 años, básicamente. Al segundo año ya es un árbol adulto que tira semillas, o sea que esto... Pero bueno, eso ya, el que tenga recursos, pues que pille el helicóptero o la avioneta, las semillas de leucaena y que empiece a tirar, sin preguntar a nadie, es más fácil. Sí, eso que dices de extensivo, Roberto, me voy a meter aquí, dale. Sé si hay alguna pregunta por en medio. Que eso que decías del extensivo, que claro, los efectos son cuando se tienen extensiones importantes. Yo creo que la mayoría estamos pensando en un pequeño trozo de tierra, que podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Pero claro, eso no está aislado del resto de la agricultura tal como se lleva, ¿no? Por ejemplo, yo esto lo he planteado ahí en mi pueblo tal cual y una señora que es vecina mía, la agricultura toda la vida, y se te va a llenar de piojos, te va a llenar de esto, se te va a llenar de lo otro. Eso lo que te quiero preguntar, ¿en qué medida un sistema sintrópico es independiente cuando es una pequeña superficie y está influenciado por todo lo de alrededor que enseguida te lo contamina, ¿no? Porque el aire te mueve las esporas de las enfermedades, de los hongos y los bichos vuelan de unas zonas para otras? Entonces, si tú tienes a lo mejor media hectárea o así de sintropía, ¿en qué medida es autónomo para poder funcionar sin agentes externos de control? Desde el primer metro cuadrado, de verdad. ¿Seguro? Desde experimentos de macetas que puedes hacer en maceta, de ver claramente tomates acompañados con las mismas semillas que le están codefiniendo, por así decirlo, coexistiendo, verlos mucho más sanas que los tomates que tienes en una línea, ahí empiezas. O sea, pero claro, es que si no habéis hecho una práctica no lo entenderéis. Cuando yo digo densidad me refiero a pillar algo así de semillas que no te caben en la mano, desde minúsculas hasta grandes, y dejarlas caer así. Eso es densidad. Nada de, ni siquiera hagas el esfuerzo de esparcirlas, que caigan en el lugar.
Vale, vale. Es que en densidad no es cada 50 centímetros. No. Lo que os acabo de comentar. Tiene que estar todo lleno. Yo normalmente, si puedo, hago cobertura con semillas y luego le pongo paja. Ahí empezamos a hablar de que el sistema ya tiene para resistir lo que haga falta. Y puede, o sea, que en muy poco espacio ya generas un bioma, ¿vale? Lo que sería un microambiente con sus propias especies, que lo hace resistente no es tanta cantidad de tierra, sino tanta cantidad de relaciones en ese metro cuadrado, en ese palmo cuadrado, en esos 100 metros cuadrados, en esa media hectárea. Si las relaciones están y las conexiones en raíces y demás están hechas, todas se soportan unas a otras porque todas hacen una función, o muchas realmente. La locura es que cada uno hace muchas, entonces paso de aprenderlas. Yo me guío un poco por el contexto, ¿no? Pero es conseguir hacer un núcleo de relaciones. Es así como yo he conseguido, en medio de un pinar, que es una situación adversa para plantar ecosistemas más evolucionados, pues yo lo que he hecho es un núcleo. Si el aguacate lo tuviera en medio de 2 pinos y el siguiente a 5 metros en medio de otros 2, ninguno de los 2 se desarrolla. Pero si los 2 consiguen compartir y relacionarse, ahí cambia la película. Y sobre todo, compartir y relacionarse con todas sus plantas de soporte. Entonces, te digo que desde el primer metro cuadrado, si lo densificas, lo tienes. Otra cosa es que eso se adapte a lo que tú quieres. El problema no es lo que en la naturaleza, cómo sobrevive. La naturaleza sobrevive, por mucho que nosotros lo creamos o no. El problema es cómo tú sacas un producto de ahí o una forma de vida ahí en la sociedad humana en la que vivimos, no en la sociedad ecológica, ¿vale? Nosotros hemos crecido y hemos nacido con necesidades económicas, no vitales, no de comer, de aire y de comer y aire, comida y aire tenemos por todos lados. Eso no es un problema. Tenemos necesidades sociales humanas y mucha de nuestra relación con la agricultura la vemos desde ese prisma. ¿Cómo soy aceptado en la sociedad cultivando esto? No estamos preguntando qué es lo que es, cómo se genera vida aquí. No, eso un agricultor no se ha preguntado la vida. Ha querido incluirse en la sociedad cultivando. Un poco lo ve. Bueno, se me ha ido la olla del tema. Es una reflexión que no sé si tenía algo que ver con la pregunta. Pero sí, puedes hacer núcleos muy pequeños. De hecho, parte de lo que me gusta, se ha compartido un vídeo de cómo hacer un berzo agroforestal. Está en el email, se ha compartido así. ¿Un qué? Un pequeño corrillo, cómo hacer una plantación de 1 metro cuadrado, ¿vale? ¿Qué le has llamado? Un verso, es que lo llaman así en portugués. Verso. Sí, pero con la C esta rota que tiene aquí el... sí. Entonces, sí. Bueno, es un vídeo que te dice cómo en un sistema agroforestal que ya tienes, pues cortas un árbol y con esa misma madera ya plantas 4 árboles más y como ya entra la luz, plantas un poco de huerto, como digamos si fuera la unidad mínima de agroforestería sintrópica, ¿no? Un corrillo. ¿Cómo plantas un corrillo en medio de un bosque? Yo estoy experimentando eso dentro del pinar. Estoy haciendo diferentes corrillos y probando especies, ¿no? Y eso es autónomo, quiero decir, se relaciona con el pinar, pero tiene una propia dinámica autónoma. Pero tienen que ser siempre biodiversidad, o sea, muchas especies y juntitas que se pueden apoyar. En cuanto salga la raíz, ya tengan ahí para comunicarse. Ya está, ya acabado. ¿No? Muy bien, gracias. Gracias. Sí, pero lo que comentaste en el vídeo de este divulgador, comentaste que había que tener en cuenta en las especies que había en tu entorno, tal y cual, pero aquí normalmente siempre se dice semillas de toda clase, venga para allá, venga para acá, para allá, la leucaena, esto, lo otro, pero no sé, muchas veces parece que son planteamientos diferentes, no sé yo cómo pueden concatenarse. Pues es el mayor debate y realmente el mayor enemigo que hace que la agricultura sintrópica no se acepte en muchos modelos, sobre todo dentro de la ecología o del movimiento ecológico. El traer especies de fuera para meter en un ecosistema. Pero no se entiende si no sales de tu visión local. Aunque aquí hayamos tenido bosques primarios basados en encinares, en sabinares y demás, y se entienda desde el ecologismo que esto es el ecosistema natural que tiene que suceder aquí, no se entiende de que esas condiciones ya han cambiado y de que no estamos en esa posición.
y de que la Tierra ya está en otro punto y el ecosistema y el clima no llueve lo mismo que cuando estos encinares estaban, ni hay las mismas especies de animales, nosotros mismos nunca debemos de sacarnos del esquema de la naturaleza. O sea, ahora hay humanos por todas partes, lo queremos o no, y eso no va a cambiar, y somos parte de la naturaleza. Entonces, sabiendo que el paradigma del conservacionismo, o sea, conservar un lugar y dejarlo lo más quieto posible, apartarnos para no dañarlos, eso no ayuda al ecosistema a evolucionar, ¿vale? Proteger a un niño no le hace crecer. Y en el planeta, o sea, en la ecología, no hay localidades, en el sentido de que las especies de plantas se dispersan, las especies de animales nos movemos. Eso es inevitable y eso es natural. Y todo movimiento de especies de un lado y para otro es para forzar o para llevar una evolución y una adaptación a las condiciones que cambian. Si no lo ves así, no vas a entender por qué estamos poniendo especies de fuera, como si las pidiéramos de otro planeta, pero no, están funcionando en sitios con clima mediterráneo, aunque estén en California hay clima mediterráneo, que la pones en otro clima mediterráneo con unas condiciones de tierra parecidas y son especies adaptadas. Aunque sean de fuera, son adaptadas. En cambio, promovemos otras que ya han perdido su función porque ya no tienen la masa de bosques que tenían, intentando que se conserven ahí cuando está claro que ya están como en senescencia. Esa especie ya no da ese papel en ese lugar. Entonces, nosotros queremos regenerar el planeta, no mantenerlo estático como está, y que en el planeta estemos incluidos los humanos. Entonces, manejamos la especie ideal en cada momento que ayude a la evolución, ¿vale? Esto también es importante. Si, por ejemplo, hacemos monocultivos de eucaliptos, entonces tenemos mucha biomasa, pero tienen que estar las especies que pongan al eucalipto en su sitio. Si no, el eucalipto domina todo y es más difícil luego evolucionar ese bosque de eucalipto, ¿no? O sea, es un ejemplo. Nosotros plantamos eucaliptos por todo, pero como planta productora de biomasa, teniendo todo el resto de especies allí con el que, digamos, se relaciona y el eucalipto es un beneficio. Si le dejamos medio solo, da los problemas de un monocultivo. Y bueno, ahí ya es un debate fuerte. Ayer mismo tenía un amigo diciéndome, tío, pero es que hay especies que desplazan a otras que ya hacen esa función. Y hasta yo no entiendo es de que si una especie de verdad está haciendo la función en su sitio, no puede ser desplazada. No puede. O le cae un meteorito, o la quemas, o le tiras un tornado, esa especie no se desplaza. Si de verdad se está aprovechando toda la luz solar, se está aprovechando toda la comida en plantas, en insectos, si toda la cadena trófica es completa, no cabe nadie más. Ahora, si tenemos 4 especies que ya nos parecen un bosque, pero en ese bosque hay muchos huecos y faltan animales y de repente no viene una plaga y no hay ningún depredador para esa plaga, ahí hay muchos huecos que hay muchas especies más eficientes que pueden venir y trabajar y evolucionar ese ecosistema. Entonces, ese es un poco, por lo menos en agricultura sintrópica, ese es el punto de vista. Otra cosa es que estés de acuerdo con él y es muy complicado. Sobre todo dentro de ámbitos más ecologistas, es uno de los puntos de fricción más fuertes. Sí, los ecologistas no nos quieren en lo que tú acabas de decir antes, no quieren en los medios que se preservan, no quieren a las personas. Sin embargo, la sintropía convive con el medio, con las personas y los animales y las plantas, o debe de convivir. Esa es la diferencia de por qué los movimientos ecologistas no concuerdan quizá con la sintropía. No, y son un problema, o sea, un problema. Es un problema de diferencia de criterios que tenemos. De hecho, el ecologismo es un movimiento fuerte, todo el mundo, incluso como consumidores, lo estamos pidiendo, que los productos tengan un trasfondo ecológico, y es una energía que en sintropía no la podemos aprovechar bien, porque el paradigma cambia más allá, ¿no? Básicamente, para mí, es muy de sentido común. Somos una especie y todas las especies necesitamos promover un medio ambiente en el que poder sobrevivir. Nos hemos dado cuenta que los monocultivos no nos van a ayudar a sobrevivir como humanos. Y aparte, ya de paso, nos hemos llevado un montón de especies por el medio, ¿no?
los humanos tenemos que crear un ecosistema que sí que nos permita sobrevivir a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, un ecosistema repetible que pueda albergar a todas nuestras futuras generaciones y ya de paso al resto, ¿no? Es lo que la sintropía propone. Y como humanos lo necesitamos, esa variedad. O sea, nosotros no comemos solo hierba. Al final somos omnívoros, hemos evolucionado comiendo muchas cosas y podemos sobrevivir comiendo muchas cosas. Pero si todas las cosas acaban degradándose por la calidad genética y por la forma de cultivo y demás, nosotros estamos yendo detrás. Esto está ya más que demostrado, ¿no? Entonces, bueno, es el punto de vista que se alcanza desde la sintropía, siempre con un enfoque muy social. Esto yo no lo he tocado mucho hasta ahora, pero insisto, es la forma más barata de agricultura. Eso quiere decir, cualquiera puede hacerlo. Antes, hace 2 generaciones, el que no tenía ningún trabajo podía cultivar la tierra y sobrevivir con esto. Ahora es al revés. La agricultura es para gente rica. Nadie puede tener una hectárea y no tener que comprar 20.000 euros en maquinaria, una serie de inversiones para que eso produzca mínimamente. O sea, sin apenas, a menudo no se encuentra beneficio. Y esto es una cosa muy, muy loca. Esto no es natural. Esto no es natural. La naturaleza funciona generando vida desde comiendo luz, vamos. Y ahí, ya está. Aparte que es dependiente de la agricultura convencional, sea la ecológica, sea esta convencional, depende de insumos, depende de terceros. Entonces, la sintropía es la forma más grande de soberanía que hay. Exacto. De independencia. Exacto, ese es el factor social que tiene, que es la soberanía alimentaria más fácil, porque es la que se da ya de forma natural, sí. Lo que nos cuesta, lo siempre, el limitante al final es en la materia gris. Nosotros verlo y entenderlo. El resto ya está ahí. Esa energía, esas ganas de vivir de las especies ya están ahí. Ya estamos ahí. Madre mía, ahí ya llevamos 1:30. Ah, no. Sí, 1:15 de preguntas. ¿Te dejaremos comer o qué? Está por ver. Ya me diréis vosotros. Estoy animado. Robert, me emociono rápidamente. Dime, Alicia. Si comentamos sobre el grupo de Telegram donde te hemos encontrado a ti, sí. Se llama Agricultura Sintrópica y ahí hay mucha gente compartiendo cosas interesantes, Robert también. Y bueno, lo pongo aquí en el chat para que lo leáis, pero bueno, buscáis en Telegram Agricultura Sintrópica y os podéis unir ahí a ese grupito, ¿no? Vale, sí, perfecto. Y si no, bueno, si ya tenéis contacto con Alicia, ya le podéis preguntar y os unen en el grupo perfectamente, que por Telegram es muy fácil. Y vale. Ahora estoy viendo el chat ahora, no te creas que... Sí, yo creo que también estamos casi todos, al menos Laura, Rocío, Panta y Marga sí que estábamos ya en el grupo. Y sí, bueno, es interesante si te gusta aprender de estas cosas. A mí me ha sido muy beneficioso, pero vamos, ha sido una maravilla este grupo por poder comunicarme con otros sintrópicos, que en España hay un movimiento muy limitado. En Brasil llevan más años y etcétera, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor contactar con gente que lo hace. La verdad es que la agricultura de sintropía, la primera pregunta que te dice la gente es ¿eso qué es? No lo escucha, esa palabra de sintropía no lo he escuchado en mi vida. Que sí es, hasta que no es nada popular aquí. Entonces, bueno, el grupo a mí la verdad es que me ha dado un montón de cancha. Así que, si os parece, vamos cerrando. Y luego, si alguno tenéis dudas, me podéis encontrar por el grupo y realmente es como esta charla, pero todos los días. Hay gente haciendo preguntas, oye, ¿qué hago yo con este árbol? O, oye, ¿qué hago yo con este terreno? Y entre todos vamos echando un cable y vamos aprendiendo. Así que no es el fin, precisamente. Y bueno, si te parece, Alicia, vamos saliendo y me voy a comer. Muchas gracias, Roberto. Gracias por tu tiempo. Gracias. Una gozada. Muchas gracias. Que aproveche. Igualmente. Muchas gracias, Roberto, Alicia, David. Muchas gracias, Roberto.